Vamos a entrar en la palabra, ¿qué les parece? Vamos a terminar hoy con lo que venimos compartiendo. Así que vamos a hacer lo que hacemos siempre, es orar. Siempre que vamos a la palabra, siempre que vamos a reflexionar, es muy importante orar y pedirle a Dios revelación, conocimiento, luz. Pongámosle la palabra que sea iluminación, entendimiento de qué nos quiere decir el Señor. Así que los invito a orar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, queremos rogarte que ahora a través de tu Espíritu Santo nos traigas el conocimiento, la revelación, Señor, el entendimiento de tu palabra. Ayúdanos a entender tu palabra con profundidad y a poder exponerla a otros también, Señor, con facilidad, con denuedo. Danos la capacidad, danos dones espirituales para poder transmitir esta palabra tan preciosa y que es de tanta necesidad para toda la humanidad. Por eso ahora que vamos a meditar, te pedimos que nos guíes a todos, abrir el entendimiento y ayudanos y capacitanos para estudiarla, para entenderla y para transmitírsela a otros de la mejor manera. Señor, que tu gracia aumente cada vez más en medio de tu pueblo. Te pido por mis hermanos que están en esta noche aquí reunidos, para que todos tengan más gracia, Señor, aún más facilidad para compartir tu palabra a otros hermanos o a gente que no te conoce. Dios, en el nombre de Jesús reprendemos las fuerzas de mal sobre todos los hermanos, la familia, la iglesia. Reprendemos, Señor, todos los espíritus que no son tuyos. Deshacemos trabajos y daños lanzados contra tu iglesia, contra las familias, contra los hogares. Los deshacemos en el nombre de Jesús y nos cubrimos con tu sangre preciosa. Y pedimos que nos llenes con tu Espíritu Santo. Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Muy bien. Voy a tratar de, creo que estoy habilitado, ¿no?, para compartir pantalla. Estábamos hablando de la homilética. Esperen que se acomode acá un poquito. Con la tecnología hay que tener un poco de paciencia. Está todo muy bueno, pero esperen porque es mi mouse el que está fallando. Ahí está. Habíamos hablado de la homilética y habíamos hablado que era el arte que nos daba algunos principios para poder generar sermones, bosquejos, para ir a la palabra de Dios. Esto está muy relacionado íntimamente, decíamos, con la hermenéutica, que es la que nos da los principios para interpretar la Biblia correctamente. Y hablamos de la importancia de armar un sermón, un bosquejo que nos ayude para desarrollar. Cuando armamos el bosquejo, decíamos, nos sirve para nosotros captar lo que Dios nos dice a través de un texto bíblico, de varios textos bíblicos, y después nos sirve para armar el sermón y poder transmitirlo de la mejor manera. Hemos dicho desde el principio que uno puede decir un montón de verdades sueltas y no produce ningún efecto. Decir cosas que la mayoría sabe, pero verdades sueltas que no tienen un principio, no tienen una continuidad, una continuación, y no tienen una conclusión, que al fin y al cabo es lo que necesitamos, porque la palabra del Señor nos explica, nos introduce, nos explica, nos enseña, y la palabra del Señor siempre apunta a una conclusión que tiene que ver con qué hago con esto que Dios me ha dicho, me ha enseñado, ¿no? Y eso fue el ministerio de Jesús, de predicar, enseñar, para que entendamos y no para tener un conocimiento intelectual o en nuestra memoria, sino para aplicar lo que él iba enseñando. Y dijimos que el sermón
se puede armar con tres partes. Una es la cabeza, que incluye el título, el tema, el texto bíblico principal y la introducción. Recuerdan que era la historia, una experiencia personal, una noticia, una estadística, etcétera, etcétera, que nos mete en el tema que vamos a tratar. Cuando tengo el título y el tema, todo lo demás tiene que estar apuntando a ese título, a ese tema y a ese texto bíblico. Después está el cuerpo, que incluye el contenido, que se puede dividir en divisiones y subdivisiones, explicando distintos conceptos de ese texto que he elegido o de esos textos que he elegido. Y el punto C es la conclusión, que es, bueno, cómo me afecta el tema que se desarrolló y cómo afecta al oyente. Varios hermanos me mandaron los sermones y me alegro que lo hayan hecho, otros no, los animo a que lo hagan también, porque yo le he hecho una devolución a todos. Algunos, la mayoría ha entendido el concepto, los conceptos, las consignas que hemos dado. Otros escribieron sin hacer estas subdivisiones y a todos les he de manera personal hecho una devolución. La importancia, ahora lo vamos a ver una vez más en uno de los textos en uno de los bosquejos de sermón que hemos visto la semana pasada, pero rápidamente para que quede claro. Pero estos tres aspectos es muy importante tenerlo. Esto sirve para una charla. Esto sirve, decimos, hasta para dar un testimonio. Cuando yo tengo que dar un testimonio, no es contar un montón de cosas sueltas o contar, dar información de más. Me refiero a dar testimonio cuando yo le hablo a una persona que no conoce al Señor. O me piden, voy a un grupo de hogar, estoy en una reunión y me piden, ¿querés contar tu encuentro con Jesús cómo fue? Bueno, si yo tengo en cuenta esto, voy a ser muy claro y voy a ir a la conclusión para aprovechar que cuento mi experiencia, cómo me encontré con Jesús, para desafiar a los oyentes a que se encuentren con Jesús. Si yo no tomo en cuenta esto y empiezo a contar cosas, detalles innecesarios, puedo aburrir, ser muy denso y no dejar en claro conceptos importantes de cómo fue ese encuentro con Jesús y cómo ese encuentro que yo tuve es también pertinente a los oyentes, a las personas que me están escuchando. Así que este concepto, estos principios, este armado de sermón nos sirve para todo, para cualquier exposición que tengo que enseñar algo. Bueno, esto me sirve a mí para tener una idea clara, tener un tema claro y desarrollarlo de la mejor manera. Primero para entenderlo yo, el que lo expone, vos, el que lo expone, y después para que el oyente lo entienda, porque no es importante solamente que yo tenga algo que Dios me dijo y es muy importante y me hizo bien, sino, si me piden que lo tengo que compartir con otros, es muy importante que los otros lo entiendan, porque yo puedo, vamos a decir, predicar, exponer lo que Dios me dijo y me puedo ir contento y quizás yo entendí lo que Dios me dijo, pero si yo no soy un buen portavoz de lo que Dios me dijo, no le afecta para bien a los demás y puede ser hasta algo tedioso o algo insignificante. Entonces hay dos cosas importantes y por eso hacemos énfasis en este armado. Una es en entender, el que prepara el sermón, entender lo que Dios está diciendo, recibir la palabra del Señor, uno. Y dos, tratar, guiado por este sermón, tratar de explicar lo que Dios me dijo, dar esa verdad que Dios me dio, que me hizo tanto bien, dárselas de la mejor manera a los oyentes para que la reciban de la misma manera que yo la he recibido. Después, si quieren, me hacen preguntas, pero quería hablar de esto. Es muy importante hacer esto. Esperen que voy a pasar ahora un poquito. Ya esto lo dijimos el otro día. Esto hoy a la noche, cuando terminemos, yo lo voy a subir al grupo de WhatsApp de la iglesia para que lo tengan, lo pueden imprimir. Si alguno necesita que se lo envíe por mail, se lo envío por mail. Y acá veíamos un ejemplo de un bosquejo. Quiero señalar algo. Este era un sermón textual. Vamos a olvidarnos que es un sermón textual, pero este sería el formato básico, ¿no?, de un bosquejo. Ahí lo vemos y termina con la conclusión. ¿Está? Acá está resumido. Cuando preparo un mensaje, lo ideal es no darlo tan resumido, sino
colocar más. Acá, esto es como un bosquejo, como un esqueleto, le llamamos. Algunos de los hermanos que me enviaron el sermón, me dieron un esqueleto. Otros no, fueron más allá, pusieron más contenido. Algunos me explicaron que me dieron un esqueleto, algo más resumido, porque tenían muchas cosas para decir y para que no me sea a mí tan pesado leer todo. Yo no tengo problema en leer todo, no hay ningún problema. Así que los que lo hicieron resumido pueden enviármelo de nuevo con todos los elementos que tienen, porque también me sirve para mirar, y si es necesario hacer alguna observación, lo voy a hacer. En algunos casos no hicieron esto de poner el tema, el título. Esto es importante, acostúmbrense. Cuando uno aprende algo nuevo, a veces cuesta, pero todo esto, yo estoy acostumbrado a escribir de una, está bárbaro, uno puede estar acostumbrado a muchas cosas, pero aprender, no importa la edad que tengamos, es bueno aprender. Yo trato de seguir aprendiendo. Tenemos que seguir aprendiendo. Y digo esto porque es muy importante aprender esto. Te va a ayudar muchísimo. Vas a tener más claridad y la gracia que Dios te pudo dar va a aumentar con esto. Por eso es importante poner, cuando armás un mensaje, te dicen, tenés que traer una palabra a un grupo, al grupo que sea, tiempo de cosecha, adolescentes, jóvenes, cualquier grupo. Vos puedes hacer una aplicación de un domingo, de un jueves, donde sea, vos orar al Señor, ver qué textos son los que te están dando vuelta en el último tiempo, o qué tema te está dando vuelta. Uno va a captar que hay algo que en la semana o en el mes viene dando vuelta. A veces son textos que lo leí, un hermano lo cita y yo empiezo a entender que ese texto está apareciendo por varios lugares. Bueno, ahí Dios me está diciendo algo, que tengo que detenerme en ese texto bíblico o esos textos bíblicos y empezar a ahondar, ¿no? Y armar esto. Entonces es importante el título y el tema, porque me ayuda a encolumnar todo lo que voy a decir, a pensar, a meditar en eso. Si yo digo que el título del mensaje es el desafío de amar como Jesús, no puedo hablar después de la salvación, de las misiones, sino tengo que hablar del desafío de amar con Jesús. Si voy a hablar de las misiones, pongo otro título. Si voy a hablar del perdón de pecado, es otro título. Es decir, el título del mensaje, que está muy ligado al tema, recuerdan este texto, Juan 13, 34 y 35, el tema era el amor entre hijos de Dios, de eso habla Jesús, y le pongo el título que puede ser variado. Yo puse vos podés poner otro, el desafío de amar como Jesús. Tienen que estar íntimamente ligados, y obviamente íntimamente ligados al texto base. Arrancamos con la introducción. Algunos no pusieron el número Romanos 1, pongan número Romanos 1 introducción, porque te ayuda, cuando estás armando todo, te ayuda a saber, bueno, mismo cuando lo vas a compartir, es bueno tenerlo escrito. No jugar con la memoria. Uno puede dar cosas de memoria, yo he dado predicaciones de memoria, pero tiene que ser algo que lo tenés muy incorporado. Es decir, que hiciste esto primero y después lo podés repetir, de memoria, lo vas diciendo con frescura, pero tenés toda la elaboración. Yo trato siempre de tener el machetito ahí para poder compartirme y no perderme. El punto 2, número 2, Romanos, que es el cuerpo. Acá yo no le pongo palabra cuerpo, pero el número 2 es el cuerpo. Esta es la parte del cuerpo, y se pone alguna frase o algún subtítulo. Por ejemplo, pongo: Jesús, que dio su vida por nosotros, nos enseñó el tipo de amor que espera que tengamos los cristianos entre sí. Esto no lo invento, lo saco de Juan 13, 34 y 35. Ojos que algunos tomaron este texto y empezaron a hablar de que hay que obedecer a Dios, de que la salvación, que en la cruz. Es decir, que se fueron de tema, porque acá no habla de la cruz. Uno después puede enganchar la cruz, pero hay que relacionarla como la expresión de amor de Jesús. Pero no decir, bueno, la cruz de Cristo es importante. No tirar frases que no tienen que ver con el texto. Es decir, yo cuando hablo del texto tengo que hablar de lo que me dice la palabra en ese texto. No tengo que utilizar un texto bíblico para decir cosas que tengo en la cabeza o en el corazón. No es así. Yo tengo que ir a ver qué Dios me dice en ese texto y no tengo que irme de ahí.
es decir, como lo central. Después voy a otros pasajes bíblicos, pero pasajes bíblicos que me vayan confirmando esto, que están, por ejemplo, en Juan 13, 34, 35, o pasajes bíblicos que me ayuden a explicar este texto. Por ejemplo, habla de Jesús que nos dice que lo tenemos que amar. Yo decía el otro día, puedo usar 1 Corintios 13, que Pablo habla del amor, cómo es el amor. Y dice, el amor es esto, el amor es el otro. Bueno, puedo usar ese texto para ampliar el concepto del amor. Pero no me voy de tema. Lo importante, y este es el objetivo del sermón, es no irse de tema, de hablar de lo que uno propuso. Cuando uno plantea un tema y un título, tiene que hablar de eso, no puede hablar de otra cosa, porque si yo doy estos títulos, este tema, y después empiezo a hablar de la santidad, no sé, del perdón de los pecados, me voy de tema, de los dones espirituales, de los ministerios, no tiene nada que ver. Acá tengo que hablar de este tema. Esto es muy importante, y señalo esto. Voy a un texto bíblico, oro a Dios y me concentro en lo que el texto bíblico dice. No tengo que decir verdades que tengo en la cabeza. Esto yo le he comentado, que a veces lo hemos escuchado en los chicos de HLN, que vienen con poco conocimiento de la Biblia, y los estudiantes, pero tienen un montón de conceptos que escucharon en la iglesia y los repiten como loro, pero sin entender de qué se trata, porque no hay, por eso se le enseña esto que yo le estoy dando a ustedes, se le enseña a ellos, con la diferencia que lo hacemos en una semana o más a veces. Muy bien, acá está el punto 2, decimos es el cuerpo, y después utilizamos la mayúscula en imprenta con un paréntesis y damos distintos conceptos. Esto se puede ampliar mucho más, obviamente. Algunos me dicen que les cuesta usar el número romanos. Yo aconsejo utilizar este formato, el número romanos, como los ejes principales de las tres partes del cuerpo, del mensaje: introducción, cuerpo y conclusión. Pueden usar otro, uno puede usar un número 1 arábigo, el 2, el 3, bueno, cada uno lo hace como quiere. Lo importante es que lo divida y que lo señale, que quede señalizado. Y después la conclusión, que es el remate. Es decir, que todo lo que Dios nos habla, todo lo que Dios me dijo en este texto, tiene que servir para un desafío. Por eso decíamos, más importante que dones, como conclusión de este texto, dones espirituales, ministerios o disertaciones teológicas, es el amor que debe haber entre los cristianos, su iglesia, entre paréntesis para aclarar, y es la gran señal para impactar a los que todavía no conocen al Señor. Es decir, que yo escucho este mensaje y si tengo en la cabeza concepto que más importante el ministerio o el don que Dios me dio, esto me queda claro de que no es eso lo más importante. Jesús me está enseñando a través de este texto que lo más importante es el amor que tengo que tener con mis hermanos. ¿Y qué es la gran señal? Para que los que no conocen al Señor conozcan. Y acá hay una historia, hay una tradición que dice que en los primeros años de la iglesia primitiva, la gente era impactada y decían una famosa frase que alguno habrá escuchado, habrá leído en algún libro de historia de la iglesia, donde la gente decía, mirá cómo se aman ellos, ¿no? Y señalaban a los cristianos. Y era un impacto muy grande, y muchos conocieron a Jesús por el amor concreto, no el de letra de canción ni poesía, el amor real. El amor había, por eso Hechos capítulo 2 habla de que compartían las cosas, veían la necesidad de los hermanos, querían estar juntos, alababan a Dios, no hablaban de otras cosas, no andaban chismoseando ni hablando mal de nadie, sino estaban hablando bien, bendiciéndose, compartiendo tiempo, disfrutando, que es lo que tenemos que hacer. Es la gran señal, ¿no? Bueno, eso es lo que nos tiene que quedar. Muy bien, eso es lo que estuvimos viendo. Los animo a todos. Los que no mandaron, manden. Y yo hoy a la noche les voy a mandar todo esto para que lo tengan todos. Lo pueden imprimir, lo pueden copiar. Y lo pueden releer. Muy bien, vamos a la segunda parte. La primera parte era la confección de bosquejos. Si tienen alguna pregunta, la nota por ahí, después me la dicen.
Vamos a ver las condiciones de la persona que ya preparó el mensaje, lo preparó, que prepara y expone el sermón. Que no solamente somos pastores, obreros, muchos, un coordinador de grupo de hogar, un maestro de escuela bíblica, líderes de jóvenes, de adolescentes, de misiones, en todas las áreas. Todos tenemos que en algún momento preparar mensajes. Condiciones, ¿cómo tiene que estar la persona, ese hermano, esa hermana, que se le pide que comparta una palabra? Y ponemos algunos puntos, ahí arrancamos. Cuando alguien tiene que predicar, dar un sermón, un mensaje acerca de la palabra del Señor, tiene que considerar que es el intermediario entre Dios, lo que dice en su palabra, y las personas que van a escuchar. Es una gran responsabilidad, hermanos queridos. Por lo tanto, requiere seriedad y compromiso de parte del que va a exponer la palabra del Señor. Es decir, es un momento cuando compartimos la palabra que estamos en el medio, entre lo que Dios dice y la gente necesita escuchar. Dios nos habló a nosotros y somos el portavoz de Dios, el vocero de Dios, que le dice a la gente, Dios me dijo esto y se los quiero compartir. Entonces, y eso es el punto, no hay otra cosa más importante que eso, de que sos el vocero, la vocera de Dios, para que personas, cristianos o no cristianos, escuchen lo que Dios me dijo a mí primero y que tengo que compartir con otros. Es una gran responsabilidad y por lo tanto requiere seriedad y compromiso de parte del que va a exponer la palabra del Señor. Esto significa muchas cosas en las que tenemos que compartir la palabra del Señor. No podemos ser livianos, no podemos ser ligeros, no podemos ser apresurados, no podemos decir cualquier cosa, tenemos que saber lo que decimos, tenemos que confirmar que es Dios que me está diciendo eso, ¿sí? Pasamos a otro punto. Tiene que ser una persona espiritual, que busque a Dios, que camine en su vida con el Señor, que lea la Biblia, que la conozca. 1 Corintios capítulo 2, léanlo en su casa. ¿Se acuerdan lo que dice Pablo? Pablo, que fue uno de los apóstoles más preparados, era rabino, maestro entre los fariseos, que era una secta importantísima del pueblo judío, y este hombre que había tenido una revelación con Dios, con Jesús, muy especial, dice que subió al tercer cielo, una experiencia que mucho es difícil de explicar, pero algo muy especial que otro hombre o mujer no experimentó, la tuvo Pablo. Sin embargo, este hombre que conocía el Antiguo Testamento, que había tenido esa experiencia con Jesús, que había estado un tiempito con los apóstoles, también recibió información. Sin embargo, este hombre, en 1 Corintios capítulo 2, léalo en su casa, le dice a los corintios, habla con una humildad tremenda, porque era espiritual, y dice, voy a ustedes no con palabras persuasivas, de conocimiento humano de este siglo, sino voy con palabras espirituales, voy con la palabra que Dios me dio. Estoy resumiendo. Y da toda una disertación, léanlo, 1 Corintios capítulo 2, Dios te va a hablar mucho. Ahí está la clave de la persona que tiene que compartir la palabra del Señor, que no va a compartir ideas de uno. Por eso, ¿se acuerdan cuando hablamos de los famosos ismos? No tenemos que hablar de politiquismo ni ningún ismo. Nosotros estamos para hablar la palabra del Señor. Perdón. Nosotros estamos para hablar las verdades de Dios. No somos promotores de ideologías, otras ideologías, por más que sean buenas. Somos portadores de la palabra del Señor. Y Pablo la tenía re clara. Por eso dice, yo no enseño cosas humanas, acá no hay sabiduría humana de príncipe de este mundo, yo voy, dice, voy con temor y temblor, apóstol de los apóstoles, padre espiritual de un montón de iglesias, de Asia Menor, de Europa, de África. Este hombre dice, voy con temor y temblor a compartirle una palabra. Era una persona espiritual. Es muy importante, hermanos, tener esta experiencia con Dios, de ser espirituales, de ser una persona espiritual. Va a ser humilde, sencilla, va a entender que somos
vasos de barro y que lo que Dios nos da, que son tesoros, nos supera. Somos pequeños vasos de barro que Dios nos da algo y a veces nos cuesta hasta entender, ¿no? O asimilar en nuestra vida. Y a veces nos cuesta transmitirlo a otros. Bueno, esta era la actitud del apóstol Pablo. Tenemos que ser espirituales. No somos catedráticos, somos personas espirituales. Siempre recuerdo hace muchos años, en una iglesia bautista que estaba, había un muchacho que era muy intelectual, pero muy intelectual, y hablaba con una terminología no habitual, ni siquiera, no solamente de manera popular, sino hasta en ciertos segmentos no se hablaba como él hablaba, utilizaba palabras muy rebuscadas. Y un día se me ocurre a mí invitarlo a una iglesia bautista, le propuse al pastor, acá hay un hermano que conocí, que estudia en el seminario bautista, y bueno, sería bueno invitarlo, había sido miembro de la iglesia años atrás, y se lo invitó. Esto lo he contado varias veces, algunos lo saben, perdónenme, otros no. Y él predicó de una disertación. Terminó la reunión y los hermanos se me acercaban y me decían, qué bárbaro este hermano, cómo habla, qué palabras utiliza. Buenísimo, lástima que no entendí nada. Ese fue el resumen de los oyentes. Entonces, decir algo con terminología espectacular o de alta alcurnia, si no sirve para comunicar la verdad de Dios, no sirve y no es espiritual. Es alguien que quiere de manera carnal impresionar a sus oyentes, cosa que los cristianos no estamos para hacer. Muy bien, ¿qué tiene que hacer la persona que va a predicar? Tiene que orar y preguntarle al Señor qué tiene que decir, de qué tema tiene que hablar. Es fundamental, no son ocurrencias nuestras, son los énfasis que Dios pone porque le preguntamos, Señor, ¿de qué querés que hable? Dios te va a dar o un título, o un versículo, o un texto bíblico, vas a escuchar algo, como decía antes, que te va a impactar. Tiene la persona esta que va a predicar, tiene que entender que lo que va a exponer a otros de parte de Dios, primero fue un mensaje para su vida. Esto es fundamental, Nunca Dios te da una palabra. Y hermano, ¿cómo te preparas? Sí, ay, me dio Dios una palabra para esta iglesia. Esta iglesia, le tengo una palabra para darle a esta iglesia, y como que la persona se pone afuera de la iglesia. Y bueno, si no sos de la iglesia, ¿de dónde sos? No, cuando Dios va a dar una palabra a la iglesia, primero se la da al que la va a compartir. Entonces yo todas las palabras, todas las predicaciones que yo he tenido en estos casi 35 años, primero fueron para mí. Lo mismo para vos. Todas las palabras que Dios te dio, que vos compartiste, no eran para los demás solamente. Primero eran para vos. Todo lo que Dios nos dice, sea una palabra de aliento, de ánimo o de exhortación, es primero para nosotros. Esto es fundamental. Estoy citando cosas fundamentales. Así que si vos vas a compartir la palabra con otros, tenés que acordarte que primero fue para vos. No lo hagas desde un pedestal, que está más allá del bien y del mal, porque nadie está. Sino hacelo como el primero o la primera que recibió esa palabra y que ahora tiene la necesidad de compartirlo con otros. Tiene que saber que lo que va a compartir puede impactar de una manera importante en los oyentes. Ojo con esto también. O sea, vos vas a predicar y tenés que saber que lo que vas a compartir puede impactar de una manera importante. Ahora no digo si es buena o mala. Acá abro a la imaginación. Lo que yo comparto, vos compartís, puede impactar de una manera importante en los oyentes. Si yo los ítems, las verdades anteriores, los principios anteriores no los tengo en cuenta, yo puedo compartir la palabra y puedo impactar de manera negativa en la gente. Por eso nunca los mensajes de Dios terminan de manera negativa. Aunque pueda haber una fuerte exhortación en la palabra que nos dio, siempre el final es para bien. Siempre el final es feliz. Por más que Dios traiga una palabra y venga un predicador y diga sepulcros branqueados de esta iglesia, están todos muertos espiritualmente, tienen que arrepentirse, pero el final tiene que ser positivo. Bueno, Dios, ustedes están así, pero Dios, ustedes y yo, nos da Dios la oportunidad para arrepentirnos y empezar una nueva etapa en la vida. Siempre tiene que terminar de manera positiva, pero tengo que saber, y esto tiene que ver con la responsabilidad, que lo que yo comparto va a impactar a la gente. Y tengo que estar seguro que lo que voy a compartir, Dios me lo dio primero a mí. No debe compartir un mensaje a otros, predicación formal, estando con algún tema pecaminoso importante sin resolver. Es decir, a vos te pueden invitar
a compartir la palabra en algún lugar. Ojo, si estás con algún tema pecaminoso, importante, que no es una cosita que pide perdón y ya está, sino algo más serio, algo hasta inmoral, yo diría que no lo hagas, no lo hagamos. Digamos, mira, no estoy en condiciones de compartir en este tiempo de mi vida, estoy pasando un tiempo especial y la pateo para otro momento, no es el momento. No, esto tiene que ver con lo otro que dijimos antes, que hay que ser espiritual. Si estoy con algo que me está venciendo, me está doblegando, estoy haciendo algo que no corresponde, quizás nadie lo sabe, pero Dios lo sabe, yo me tengo ahí que abstener de compartir la palabra del Señor, porque lo voy a hacer, si lo hago, no va a bendecir a la gente y no me va a bendecir a mí también. Sigo con este tema. Tiene que tener una actitud de humildad. No compartimos nuestra brillantez humana, sino la del Señor. Por favor, no preparen mensajes para impactar, ni introducciones, ni conclusiones. A veces se da mucho, que está bien hacerlo. Hemos dicho que en la Biblia, el Antiguo Testamento está en hebreo, algunas partes en arameo, los originales, y el Nuevo Testamento en griego. A veces, muy poca gente conoce del griego y del hebreo, y se utiliza a veces en la iglesia. Bueno, porque uno miró, leyó un libro, un comentario teológico y vio que la palabra ágape, que se traduce amor, significa amar al otro a pesar de lo que es o de lo que me hace, y está bueno saber eso, pero tengo que hacerlo porque quiero explicar con mayor amplitud un concepto, pero no querer impresionar. Uy, ¿cómo sabe griego? Que quizá ni sabe griego. Yo he escuchado a alguno que habla de palabra griega y no tiene ni idea, pero queda lindo decir, bueno, en el original, el griego, ¿no? Y ya uno escucha, este sabe. No pasa por ahí. La actitud es de humildad. Si citamos algo, lo citamos simplemente para aclarar algo. No pensemos en nosotros. Olvidémonos de nuestra brillantez humana, porque no sirve. La brillantez humana nuestra no salva, no ilumina, no bendice, no libera, no santifica, no desafía, no hace nada. Nos hace perder tiempo. Pero la del Señor sí. Si compartimos el brillo del Señor en los mensajes, ahí sí algo va a pasar aunque no nos demos cuenta. Hay gente que ha sido sanada en el momento de compartir la palabra del Señor. Siempre recuerdo, algunos recordarán, hace muchos años estábamos haciendo un retiro de la iglesia en Lapen, en un lugar para campamentos, y estaba Jorge Mitián predicando una palabra, y habló con tanta fuerza y declaró una verdad de Dios, del señorío de Jesucristo, y nunca me voy a olvidar, estaba mi suegro que recién arrancaba ahí en la fe, en la vida cristiana, y tenía que ser sanado de cosas, liberado, y en un momento Jorge Metián, este pastor, declaró algo con una fuerza, con una convicción, pero habló del Señor, ¿no? Del señorío de Jesucristo, ser el Señor, y lanzó y movió la mano, y cuando hizo así y compartió esa palabra, algo pasó, vino algo espiritual, y mi suegro fue tirado, cayó al piso, y fue liberado de algo que él traía del pasado, ¿no? Entonces la palabra del Señor, cuando uno, por eso la importancia, no es tener una linda dialéctica y contar historias maravillosas, contar chistes que nos hagan reír, o dar conocimiento de qué sabemos, sino es dar la palabra del Señor con esto, con humildad. Y cuando la compartimos con humildad, y lo que queremos apuntar es a que el brillo de mi mensaje sea del Señor. Puede ser que gente mientras está escuchando sea sanada espiritualmente, sea sanada físicamente, pueden recibir el bautismo en el Espíritu Santo, se dan cuenta de la importancia de la actitud nuestra. La persona que va a compartir, que va a predicar, tiene que ser un gran lector de la Biblia. No puede estar con 3 o 4 versículos. Ojo que yo he visto hermanos que siempre con 3 o 4 versículos dando vuelta. Está bueno, a veces es un énfasis para un tiempo, pero no puedo pasar años con lo mismo. Tengo que leer la Biblia muchas veces. Y está bueno leer libros cristianos que nos ayuden a entender y aprender mejor lo que Dios enseña. Tiene que ser responsable el predicador, la predicadora. Debe preparar el mensaje con tiempo para poder releerlo y meditarlo varias veces.
no es que yo tengo que preparar, esto para todo, obreros, obreras, líderes, no es que tengo que preparar el mensaje cuando te dicen, ¿tenés algo para el jueves o para el domingo? Ya tenemos que tener palabras. A mí me enseñaron, y doy gracias, desde jovencito, que alguien me dijo, un pastor, siempre tenés que tener preparado algo. Y yo le hice caso, siempre tengo algo preparado, siempre, y no una sola cosa. Oro a Dios y veo énfasis que Dios me pone y preparo mensajes por acá, por allá, y los tengo ahí. Cuando es el momento digo, ¿cuál es, Señor? Y Dios me pone, o me pone algo nuevo y lo agrego a lo que tengo, o me dice, da tal tema. Entonces lo tengo masticado, Debo preparar el mensaje con tiempo para poder releerlo y meditarlo varias veces. Y tenemos la ventaja de la compu que podemos ir guardando esos mensajes. Pero vayamos, los animo a todos, a todos los hermanos, a hacer mensajes y prepararlos y guardarlos y tenerlos ahí, que en cualquier momento Dios te va a decir sacalo, pero hacerlo con tiempo. Si vivió unos días previos con alguna dificultad, te invitan a predicar. El jueves tenés que predicar, el martes en un grupo de hogar. Y tenés alguna dificultad o problema que te apesadumbró, tenés dos opciones. Suponte que algo que te sacó de eje y vos te das cuenta que estás angustiado, que estás desanimado, tenés dos opciones. Una, te olvidás de vos mismo y predicás lo que Dios te dio, ¿sí? Muchas veces no estamos, a mí me pasó no estar en la cima de la gloria de mi vida y sentir que Dios me dice que tengo que hablar, y hablé ahí en una debilidad total y una humillación total. Y muchas veces fueron de los mejores mensajes, porque el que apareció ahí fue un Oscar ahí quebrantado y humillado, no un Oscar muy entero, y fue bueno. Y si no estoy listo para eso, tengo que tomar la otra opción, es no predicar. Si es tan fuerte eso y yo no tengo la capacidad de dominar ese bajón anímico, por favor, no se lo transmitamos a la gente. Recuerden, tenemos un mensaje que Dios nos dio y hay gente que lo necesita y hay que darlo de la mejor manera. Yo no puedo pasar adelante. Supóngase, reunión de avivamiento. Oscar, tenés que predicar el jueves. Y me pasó algo y yo no lo corro a un costado. Dejo que eso me inunde, entonces llega el jueves. Y entonces, qué sé yo, dirige Carlos Céspedes y dice, hermano, vamos a orar por el fuego del Espíritu Santo. Y Carlos, perdóname Carlito que te pongo como ejemplo, nos anima a una expectativa bárbara. Ahora Oscar va a compartir la palabra. Y paso yo, hola hermano, acá estoy, y con tono bajo, ceño fruncido, espíritu caído. Bueno, no sé si vamos a poder orar por el fuego, porque la verdad la vida es tan dura y tan difícil. No, yo cuando escucho algo así, decirle, hermano, bajate de ahí, ni abras la boca. Es decir, acá hay dos, por eso esto lo señalo. O no es que no tengo el problema, puedo tener un problema muy grande. Y está bien decir que si es algo que te sobrepasó, está bueno decir, mira, yo tenía que predicar mañana, hoy, y la verdad no puedo porque me pasó algo y no lo puedo dominar. Y está bueno, eso es ser espiritual también. Darse cuenta, bueno, no es el momento, quizás Dios está permitiendo porque esa palabra no era para ese día y otro tiene que compartir, está buenísimo. Y si no, lo que hago, me olvido, digo, Señor, estoy así quebrantado, humillado, yo voy a compartir tu palabra, lo hago en fe y usar mi vida aún con este quebranto que tengo. Y paso y doy la palabra. Pero no dejo que ese bajón anímico me afecte. No puedo transmitirle a la gente bajón anímico. Los que somos voceros, vos y yo, de parte de Dios, tenemos la obligación de transmitir la poderosa palabra del Señor. Quizá termina la reunión, me voy a mi casa y me pongo a llorar por el quebranto, por el problema que tengo. Pero la palabra de Dios la tenemos que dar con todo el ánimo y con toda la fuerza. Y no es ser sincero, es ser sincero, porque no siempre, si vamos a dar palabra a Dios cuando todo nos da bien, eso es un concepto equivocado. No, yo no predico porque estoy con problemas. No, predicar igual, hay que predicarle igual. Dejarle el problema, si no pasa, puede ser que a veces el problema le damos un lugar que no tiene que tener. Démosle más lugar a Dios para que ese problema sea más pequeño. Muy bien, esto es lo que la persona tiene que tener. Si tienen preguntas me las hacen ahora en un ratito, ya leo rápidamente ahora la tercera parte de esto.
A la tercera parte, primero era la preparación del bosquejo del sermón, la segunda era las características en la persona que va a compartir la palabra del Señor, y el tercer punto, finalizando, es principios para tener en cuenta en la exposición del mensaje. Sirve el mensaje del sermón y cuando coordino reuniones. Esto se aplica para el que dirige la alabanza, para el que coordina una reunión. También va a ver que hay conceptos que tienen que ver. Cuando se predica hay que concentrarse en lo que Dios me dijo a través de su palabra. Tenemos un mensaje que el Señor me dio y lo tengo que compartir a otros. Ese es el concepto. Los nervios se van cuando tengo esto en claro. Y pongo ahí en negrita, no estoy para impresionar a nadie, estoy para compartir la palabra de Dios. Hermanos, cuando te dan un lugar para compartir, grupo de hogar, reunión de joven, adolescente, en la iglesia, donde sea, no se te llama, no se me llama, trae una palabra para impresionarnos. No es así, porque eso va a ser una carnalidad total. Trae la palabra que Dios te dio a vos. Trae esa palabra, ese mensaje que sacudió tu vida en este tiempo y compartirlo con nosotros. Eso es lo que la gente está esperando. Entonces, yo tengo que sacarme cualquier tipo de presión. No estoy para impresionar a nadie. No prepares ni te presentes ante una audiencia buscando impresionar a nadie. Mucho lo he visto y escuchado que lo hacen. Yo no lo hago, realmente no lo hago. No me interesa impresionar a nadie, no lo hagan porque ahí ya le quitamos espiritualidad a lo que vamos a compartir. Lo que tiene que pesar es que Dios nos dio una palabra. Y si Dios nos dio un mensaje que me ha hecho bien, me está haciendo bien, yo tengo la obligación de compartirlo con mis hermanos y dárselo de la mejor manera posible. En eso me tengo que compartir. Y los nervios se van a ir. A veces hay muchos nervios porque estoy pensando que daré bien, lo daré bien, estaré bien vestido, estoy bien peinado, gustaré a la audiencia. Y cuando estás con eso, y acabo, hago un paréntesis para las mujeres, perdón hermanas, el otro día las defendí, las honré, pero ahora voy a dar un detalle. La mujer, como es más, voy a utilizar un término viejo que algunos ni saben, es más pituca que los varones, se preparan más. No se centren en eso. No estén pensando, voy a compartir la palabra, ay, cómo me visto, que me pongo, que me... No, porque lo que queremos es escuchar la palabra de Dios. No estemos pensando, esto parece una tontería, pero yo lo he visto muchas veces, en que se están más tiempo dándole y después se transmite eso, aunque uno no lo diga, cuando está adelante compartiendo se nota que está más en los detalles de cómo le quedó el pelito y el larito y no estamos para impresionar a nadie, cada uno vístase de la mejor manera, lo mejor es sentirse cómodo, como estoy vestido para poder compartir la palabra del Señor. Hermano querido, hermana querida, grabate esto, no estamos para impresionar a nadie, estamos para compartir la palabra de Dios. Otro punto, no empezar la predicación escudándose, acá le reyo, excusándose, diciendo que es una gran responsabilidad. Suponete que nunca compartiste la palabra y se te pide que la compartas, o la compartiste pocas veces. Nunca digas, pases adelante y empieces a excusarte, que es la primera vez que lo hago, porque esto trae inseguridad en el oyente. Uno mismo se boicotea, desacredita lo que va a decir. Mi deber, tu deber, nuestro deber, es compartir el mensaje que el Señor me dio, te dio, nos dio. No mis impresiones personales por tener que predicar. Miren, si alguno pasa y lo hace, yo se lo voy a remarcar. Para mí no hay nada más inseguro cuando alguien pasa y dice, hoy es jueves, el pastor Oscar me dijo que yo predique, es mi primera vez, así que estoy un poco nervioso. Todo esa introducción es innecesaria, no me mete, no nos introduce en el tema, en el mensaje. Lo único que nos provoca es fijar la atención en los detalles del predicador o predicadora. ¿Me siguen? Es decir, que el que pase dice, bueno hermano, yo oramos, alguien oró,
y bueno, vamos a orar por la predicación, por el hermano o la hermana fulano o sutano, y pasa el hermano. Entonces todos están queriendo, se oró para que comparta la palabra, queremos escuchar la palabra de Dios. Entonces si alguien gasta minutos, empezar a aclarar, estoy un poco nervioso, es la primera vez, nunca lo hice, el pastor Carl me dijo que lo haga, bueno, yo me animé, toda esa perdóneme, sanata, está de más y te juega en contra, porque en vez de atraer hacia el mensaje que vas a dar a la gente, le generás inseguridad. A mí me generás inseguridad. Yo cuando pasa alguien así, ay, me da ganas de decirle, y bueno, si estás tan inseguro, si estás tan nervioso, si no sabes cómo hacerlo, no lo hagas, no estás preparado para hacerlo. No quiere decir que no tengas nervio, no estoy diciendo de eso. Lo que estoy diciendo es que no podés centrarte en vos y empezar excusándote. Lo mejor que uno puede hacer es entrar en la predicación que uno preparó, en ese bosquejo, arrancar directamente con la introducción, no detenerse en uno, ¿sí? Compartimos el mensaje de Dios, no las impresiones personales por tener la responsabilidad de predicar. Se sabe que hay una responsabilidad. No asustarse por la cantidad de gente que está lista para escucharme. No debo sentir que estoy dando un examen. Es decir, acá esto demuestra, yo en los diálogos de gente que predica, me doy cuenta dónde está su corazón. Ah, son 5 hermanos que le tengo que predicar. Ah, son 150. Ah, son 500. Como si la cantidad de gente te está produciendo algo. Si te está produciendo algo, está afectando lo carnal, no lo espiritual. Nosotros, los cristianos, estamos listos y debemos estar listos para compartir la palabra del Señor a 1, a 5, a 50, a 100, a 500 o a miles. No importa la cantidad de la gente. Cuando tenemos en claro el concepto esencial de la predicación, que es, tengo un mensaje que Dios me dio y que es importantísimo dárselo al oyente. El oyente puede ser 1, pueden ser 10, 100, 1000, no importa. Yo no puedo estar basando mi énfasis o mi sensibilidad espiritual por la cantidad de gente. No importa la cantidad de gente, vos tenés que dar esa palabra, porque a veces podés tener 500 personas y ninguno le hace efecto a la palabra, y tal vez tenés 5 personas y esas 5 personas dedican su vida después a servir a Dios. Entonces prefiero 5 personas que se dedican a servir a Dios y no 500 oyentes que simplemente pasaron un rato entretenido. Entonces no sabemos el efecto de lo que Dios va a hacer. Entonces no se asusten por la cantidad de la gente. Uy, me invitaron a compartir, mira toda la gente que hay, pensé que eran menos, ¿y ahora qué hago? ¿Y qué vas a hacer? Dar la palabra. Si a vos lo único que Dios te pidió es que compartas el mensaje que Él te dio. Y a veces quizás se lo tengas que compartir a 2 o 3, a veces a 50, a 100 y a veces a 1000. Y no estoy dando un examen, no estamos dando examen, estamos compartiendo el mensaje que Dios nos dio primero a nosotros. Importantísimo esto. Tengo que pensar que entre los oyentes, esto es para los que coordinan reuniones también, o la alabanza y los predicadores, tengo que pensar que entre los oyentes puede haber personas con distintas situaciones que necesitan de ese mensaje. Puede haber gente, esto nos ha pasado muchas veces en la historia de nuestra iglesia, que quiere suicidarse. Hay gente que vino como último recurso a una reunión pensando en suicidarse. Gente con problemas familiares, gente con depresión, gente que ha perdido un ser querido recientemente, personas que están bajo opresión demoníaca. Cuando hacemos esto con los estudiantes de HLN, les hacemos predicar en un momento, luego de explicarle todo, ponemos las sillas como si fuera una reunión, un culto de domingo, lo hacemos pasar adelante a la plataforma y tiene que predicar. Y yo le voy diciendo, hago que sus compañeros se sienten, o coordinadores de HLN, y les digo, bueno, pensá que aquel está por dejar, y señalo a alguno, pensá que él es un hombre que está por dejar a su familia, pensá que esa mujer vino acá, pero si no encuentra lo que necesita, se va a suicidar. Pensá que aquel está deprimido. ¿Para qué? Para que entiendan que no estamos jugando. Que cuando predicamos la palabra del Señor no estamos satisfaciendo nuestras necesidades de exponer o de exponer nuestra persona. Lo que estamos es llevando un mensaje, que esto tiene que ver con algo de lo que leímos al principio. Un mensaje que va a impactar la vida
de los oyentes, de la gente que está ahí. Yo no sé, algunos los puedo conocer, son hermanos de la iglesia, pero ni sé cómo vinieron hoy a una reunión. Y otros son gente que no conozco y no sé cómo vienen. Entonces yo tengo que tener este pensamiento, aún orar, Señor, yo voy a dar esta palabra, pero no sé cómo viene la gente. Dame los énfasis de esta palabra, dame la gracia. Fluí de una manera muy clara, Señor, porque no sé cómo viene la gente acá, porque puede venir con estas cosas. ¿Se entiende? Esto es muy importante. Pensar por eso no puedo estar jugando, haciéndome el lindo, queriendo entretener a la gente, hacerme el cómico. Tengo que pensar en esto. Otro punto. Todo lo que se expone cuando predico, debe señalar a Jesús, su amor y poder. Jesús como el recurso divino más importante que tiene un ser humano. No puede ser, no hay otra cosa. Por eso tiene que ver esto con filosofías o ismos de esta época. Nosotros estamos para señalar distintos aspectos que dice su palabra, pero que tienen que ver con Jesús como el recurso divino más trascendental que puede tener un ser humano. Si mi predicación habla de cosas que lo nombran a Jesús, pero lo pongo en un segundo término, o es relativo a su palabra, porque estoy poniendo lo dijimos, el machismo, el feminismo, la política, cualquier cosa, pongo cualquier cosa delante de eso, estoy manchando y estoy errando el camino. Todo lo que compartimos tiene que apuntar y señalar con claridad que Jesús es lo que necesita la gente. Cuando estoy parado en el lugar, en una casa, en el salón, en la plataforma, donde sea, debo mirar a la gente en general cuando predico. No hablar mirando a un solo sector, porque la mirada produce comunicación. A veces ha pasado que alguno pasa adelante, esto puede ser hasta el que dirige una reunión, y mira a un sector, mira a la derecha. Y toda la reunión, la predicación o la coordinación o la alabanza, es todo mirando al mismo sector. En ese sector va a generar empatía, pero en la otra parte de la gente que yo no lo miro, le va a hacer un mensaje negativo, como que va a decir, che, este ni me mira, para mí no, que no estamos, nosotros no existimos, estamos dibujados. Es decir, cuando yo hablo, tengo que mirar a todos, tengo que hacer un paneo general. Tengo que hacer 180 grados, mirar a la derecha, hablo y tengo que mirarlos a todos, y mirarlo a los ojos produce un acercamiento. Esto es muy importante. No puedo agachar la cabeza y mirar para abajo, o mirar al cielo, o mirar siempre a las mismas personas, o mirar a una sola persona. No, tengo que mirar a todos, porque el mensaje es para todos. Ya voy terminando. Vayan tomando nota, ponen alguna pregunta. No debo ser monótono con mi tono de voz. Aburren los monótonos. Tengo que remarcar los puntos más fuertes del mensaje subiendo el tono de voz. Si yo estoy explicando algo, que Jesucristo es la vida, y digo, Él va a tomar nuestras cargas, los trabajos, todo lo que, las mochilas que pesan nuestra vida, y no puedo rematar diciendo, y bueno, como Jesús gritó, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Si yo hablo así, el que está cargado y trabajado es como que le mando agárrate otra bolsa más de carga. No, yo tengo que expresar lo que Dios me habló a mí y lo que dice su palabra. Me tengo que identificar. Si dice que Jesús gritó y dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, yo tengo que hacerlo con expresión. En ese punto, cuando llego a ese Mateo 11:28, tengo que expresarlo subiendo el tono. No puedo en un tono, por más que yo soy una persona que cuando hablo siempre en un mismo tono, está bárbaro, cuando hablamos una cosa, pero cuando doy el mensaje de Dios, yo ahí sí puedo y debería transformarme en un buen vocero, una buena vocera, donde tengo que remarcar y tengo que subir el tono de voz en aquellas frases o conceptos importantes, para que la gente sienta en su espíritu, sí, esto es importante. Tengo que ser expresivo, si no aburro a la gente y puedo ir perdiendo la atención de algunos oyentes. No importa cómo fuimos y somos, lo importante es nuestro compromiso con Dios y con la gente. Puedo no ser expresivo, bueno, tengo que empezar a ser expresivo o expresiva, porque si no empiezo a aburrir a la gente. Puedo decir una verdad
bárbara, pero las verdades, si no le pongo un poco de condimento, de pasión, va a pasar como un título más. Jesús se puede cambiar tu vida, si le abrís tu corazón a Jesús, vos que sos nuevo, te puede cambiar la vida. Yo digo así y yo no te creo. O sea, escucho a alguien que me habla así, le digo, ¿y por qué no te cambió la vida a vos, que no te veo con mucho ánimo? Pienso, el oyente va a decir eso. Che, pero vos no te cambió la vida. Entonces esto se practica también, está bueno hacerlo. No tengo que hacer movimientos con los brazos, atenti con esto, o piernas en forma constante porque distraen a la gente. Esto un día lo vamos a hacer todos en una práctica cuando estemos en el salón. ¿Por qué? Porque lo hacemos con los estudiantes de HLN. Pasan y yo hago un informe, miro, les explico esto. Por ejemplo, este año fueron muy bien todos cuando pasaron adelante porque no hicieron nada de esto. Obvio, el primero les enseñé que no hay que hacer esto. Y lo tomaron en cuenta y entonces se concentraron en compartir la palabra de Dios, cosa que hicieron muy bien. Pero a veces hay, por ejemplo, estas cosas. Tocar y mover permanentemente el micrófono. ¿Vieron que algunos están nerviosos y agarran el micrófono? Bueno, hermano, sí, yo quería, pero con la izquierda, con derecha. Y uno ya no sabe si escucharlo o ver qué hace, con qué mano le va a dar, si va a hacer alguna pirueta, alguna tipo con las bolas así, no sabes qué va a hacer, ¿no? Otros sacuden una pierna. Generalmente no sé por qué, lo noté en mujeres, que ponen una pierna atrás y la empiezan como a zapatear, taca, 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 taca. Es tremendamente negativo porque distrae. Cualquier movimiento extraño distrae. Cuando alguien va a compartir algo, tiene que llevarnos a concentrarnos en lo que dice, no en su movimiento. Y yo he visto a veces que mueven la pierna para un lado, cualquier gesto así de mover una mano permanente, no sé, zapatear, rascarse la cabeza cada rato. Bueno, hermano, yo quería decirles que, bueno, y ya tenés ganas de decirle, no sé qué necesitas, shampoo, piojicida, te está picando. O sea, hay que mirarse eso. Cuando yo hablo, tengo que hablar de una manera que no atraiga, no tenemos que atraer la mirada a nosotros. Tenemos que atraer la mirada a Jesús. Y estas cosas que se ven mucho, y tenemos que corregirlas, porque si no distraemos a la gente. Si no sabemos qué hacer con la mano, si estamos en un lugar donde no hay un púlpito, cruzo las manos, agarro la Biblia con una mano, con las dos. Si estoy en un púlpito, agarro las manos al púlpito y me quedo ahí, si estoy nervioso y no sé qué hacer. Pero no hagamos movimientos electrónicos de Michael Jackson ni nada por el estilo, porque distraen. La gente está mirando, se distrae con esos pensamientos, con esos movimientos extraños. Otra cosa, contar un chiste para ilustrar, ya termino, alguna enseñanza está bien, pero debemos tener cuidado de no abusar de este recurso. ¿Sabes? Un chiste, una historia jocosa, algo que pasó, produce un rompehielo y bueno, nos acerca a la gente. Pero no podemos abusar, porque no somos cómicos, no somos un showman o showwoman en el caso de las mujeres. Y se puede perder seriedad acerca de lo que estamos hablando. Esto tenemos que tener cuidado, porque podemos excedernos y después nos matamos de risa todo y se pierde. Recuerden, concepto, entre los oyentes puede haber gente que quiere suicidarse, que está endemoniada, que se va a abandonar a su esposa, a sus hijos, que perdió a un ser querido. Tengo que pensar en eso, en cada reunión, en cada encuentro con la gente, con hermanos o no hermanos, y tengo que ir a compartir la palabra, tengo que pensar si no habrá personas con esa característica. No digo que no podemos contar un chiste, pero no puede ser algo permanente en cada vez que yo hablo y me muevo, ¿sí? No usar constantes latiguillos, es decir, frases armadas de la cultura evangélica, no del evangelio de la palabra de Dios, sino de la cultura evangélica, de los evangélicos. En una época había predicadores que decían, y hermanos, les quiero decir gloria a Dios, aleluya, que el Señor cuando vino, gloria a Dios, aleluya, en su palabra nos enseña gloria a Dios, aleluya, como si decir gloria a Dios, aleluya fuera espiritual, ¿no? Y tan molesto es escuchar esas frases. La verdad que lo que tenemos que utilizar son frases, hablar común. Jesús nunca habló así. Me llama la atención que a veces los cristianos evangélicos le ponemos frases, hacemos cosas que Jesús ni la iglesia primitiva la hizo nunca. Nunca habló Jesús así. Pedro cuando predicó, Pablo jamás dijeron así, habló claro, se habla simple, no hay por qué empezar con frases armadas que no entienda la gente.
tenemos que hablar siempre, aunque estemos con la iglesia, siempre hay gente nueva, y no tenemos que hablar con ese léxico que a veces damos por sobreentendido que la gente sabe de qué se trata lo que estamos diciendo y la gente no sabe. Decir frases que conocemos nosotros y el nuevo no sabe. Vamos a orar y vamos a ordenarle al hombre fuerte que se vaya. Entonces está uno nuevo ahí, vino un patobica que alguien le predicó y está en la iglesia y dice, van a echar al hombre fuerte. Y mira, dice, yo soy el más grandote, me van a echar a mí, me voy. O sea, ¿qué hombre fuerte? Vamos a echar a los demonios, hablemos sin tanta metáfora evangélica cuando hablemos de la mejor manera, como hablamos siempre. No hace falta decir, esto ya lo he dicho la otra vez, ¿no? ¿Cómo estás? Estoy como el gacela que salta, Salmo 24:5, no, estoy bien, estoy mal. Hablemos con claridad. Y después, latiguillos. Cuando hablamos hay que cuidarse, porque a veces, bueno, hermanos, quiero hablarles de lo que Jesús hizo en la cruz, porque es muy importante lo que hizo Jesús en la cruz. Eliminemos revisemos cuando hablamos, o cuando declaramos algo y le ponemos no. Cristo es el Salvador, ¿no, hermanos? Tenemos que orar, ¿no, hermanos? Tenemos que santificarnos, ¿no? ¿No, hermanos? Entonces, ¿sí o no? Y está comprobado que cada vez que uno utiliza la palabra no, está debilitando la afirmación. ¿Sabías que cada vez que utilizamos este latiguillo del no, debilitamos lo que estamos... Porque el no está en la mente de todo ser humano como algo negativo, como una negación a algo. Si yo declaro una gran verdad, Jesucristo es el Señor de señores, no, hermano, y yo digo, no, hermano, ya debilité lo que estoy diciendo. Ojo que son cosas que se nos meten, que las tenemos allí. Tengo que hablar pronunciando, ya termino, con claridad las palabras, para que se entienda lo que estoy diciendo. Debo abrir bien la boca para decir las palabras. Aquellos que están acostumbrados a hablar, vieron que hay algunos que no gesticulan bien, que no abren, no mueven la boca, y hablan, sí, señor. Si yo hablo así, hermano Jesucristo, el Señor tiene que venir, en 1 capítulo 2, versículo, no se entiende, ¿no? Tengo que hablar, si no estoy acostumbrado tengo que empezar a hacerlo, como a masticar, decir las palabras, me tiene que escuchar. Me vuelvo al principio, al concepto, tengo un mensaje que Dios me dio, impactó mi vida y lo tengo que compartir, tengo que compartirlo de la manera más clara. Bueno, tengo que pronunciar bien las palabras. Tengo que hablar pronunciando con claridad las palabras para que se entienda lo que estoy diciendo. ¿Me explicó? Es así, hablando, gesticulando para que se entienda bien. Otro punto. Y no tengo que imitar a nadie, no imites a nadie. Hubo una época que se imitaba a Gigi Ávila, que era puertorriqueño, entonces había predicadores que hablaban, eran argentinos y hablaban, oye tú, amigo, tú estás aquí, no, y Jesús te va a salvar. Y no hablaba así, después terminaba de predicar y hablaba normal como un criollo. No hay que imitar. Después vino Anaconda, Satanás, te digo que te vayas, y empezamos a imitar con voz con ronquido para imitarlo. No imitemos a nadie, por el amor de Dios, no imitemos las formas, ni con la voz, ni con los gestos, ni con la vestimenta. Tengo que ser yo en forma natural, vos como sos. No imites a nadie. Podemos imitar virtudes. Uy, cómo ama al Señor ese o esa. Yo quiero ser como ese, amar al Señor. Uy, cómo le entrega la vida a Jesús. Yo quiero entregarle la vida. Eso sí, tenemos que imitar. Pero no las formas. No copien la voz de otros, ni los gestos. A veces escucho que algunos hasta dirigen alabanza o predicación, hablan siempre de vos y empiezan a decirle tú que vienes aquí a la iglesia, tú que estás aquí, ¿por qué tú? Si siempre decís vos, o hablas siempre de tú, o hablas siempre de vos. Bueno, sé quién sos en Dios. Hay que estar preparado a estar frente a distintos auditorios. Puede haber gente que se resista a lo que estoy compartiendo, a lo que estás compartiendo. Puede ser que haya gente que esté cansada y se está durmiendo, gente que no tiene interés, como gente que puede tener mucho interés,
gente que no cree mucho, así que estar preparado. Vos te vas a dar cuenta, cuando uno comparte la palabra, vas a ver las caras y te das cuenta. Uno está bostezando, alguno puede ser que lo veas dormido, me ha pasado ver a alguno ahí cabeceando y durmiendo, otro que miran para el otro lado. Bueno, tenés que darte cuenta qué está pasando para quizás le tenga ahí mismo orar: Dios, dame más gracia para que no se me duerman los oyentes. Hay que estar preparado frente a cualquier eventualidad. Por ejemplo, estoy en una reunión en el salón y no anda el micrófono. Bueno, yo no puedo frenarme, no puedo compartir la palabra porque no tengo micrófono. No anda el micrófono, levantás la voz y predicá fuerte. Un niño grita desaforadamente, puede ser, pega un grito y todos se dan vuelta a verlo. Se manifiesta un endemoniado, etcétera. Hay un montón de situaciones que pueden darse. Tengo que tratar de seguir con el mensaje que estoy dando. En una oportunidad, en la iglesia en Calzada, estaba predicando y quise sacar el micrófono. De paso digo, cuando saquen el micrófono que van a algún lugar, nunca lo saquen en dirección a la boca, ¿eh? La boca se te haga a un lado, como dice el dicho. Sacar el micrófono para otro lado. Yo cometí el error, estaba predicando y lo saqué así y me pegué con el micrófono, estaba trabado, hice así y me lo pegué en el labio y se me abrió el labio y empezó a sangrar. Yo no me di cuenta, pero vi la cara de los hermanos que abrían los ojos como dos huevos fritos y me hacían señas y ahí vi que me salía sangre. Pedí un pañuelo, me limpié, hice un chiste y seguí. No me detuve. Si yo me detengo, uy, hermano, esperen, llamen al médico, a emergencia, llamen a Houston, no sé, y empiezo a hacer una laraca. Me limpié con el pañuelo, lo tenía ahí, un pañuelo que me dieron, y seguí compartiendo con la palabra para no distraer, que mi torpeza no distraiga el mensaje que Dios tiene para con nosotros. Muy bien, ahí terminamos. Perdón que los bombardeé, pero bueno, creo que son detalles importantes.